Bienvenidos al comienzo de nuestra nueva serie sobre el libro de Hechos. Después de haber celebrado la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hace unos pocos días, qué mejor forma de continuar que estudiando este libro tan fascinante escrito por el apóstol Lucas y que narra lo que pasó después precisamente de la resurrección de Jesús. Ahora, esta no es la única razón por la cual vamos a empezar esta serie. Desde hace varios días, de diferentes maneras, Dios le ha estado hablando al liderazgo de la iglesia influencers, incluyendo los pastores principales, el pastor Ashley y el pastor Jane Evans, acerca de estudiar este libro por una razón muy importante, porque creemos que esta es la temporada donde Dios quiere hacer algo diferente. Es una temporada supremamente importante para todos nosotros, porque en medio de la crisis, este es el tiempo de preparación para lo que Dios tiene para nosotros, incluyéndote a ti y a mí y a toda la iglesia Influencers Español. Quiero contarte que desde hace muchos años, varios líderes cristianos a nivel mundial, incluyendo nuestros pastores también de influencers, han sentido de parte de Dios que se aproxima un nuevo avivamiento de la iglesia, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y han habido muchas profecías que hablan de ese avivamiento que se acerca. Incluso hace unas cuantas décadas ya, un pastor en Nueva York recibió de parte de Dios un mensaje que hablaba de este avivamiento y decía específicamente que iba a haber una especie de plaga que iba a afectar a esta nación, pero que también iba a sacudir al mundo entero. Pero que después de esta circunstancia tan difícil, venía el avivamiento como nunca antes se había vivido en este país y en el mundo. Y nosotros creemos que eso es lo que se aproxima, pero por eso también es tan importante prepararnos para lo que viene. Y como vamos a ver hoy, y vamos a empezar a ver hoy, a partir de hoy en Hechos, y hoy específicamente en el capítulo 1 de este libro, se describe precisamente el tiempo de transición entre la muerte de Jesús y la persecución de los primeros creyentes en ese momento, y el posterior nacimiento y explosión de lo que fue la iglesia a partir de ese momento y que se expandió por todo el mundo. Es el tiempo entre una gran crisis y el gran plan de Dios, el que Él tenía preparado después de esa situación. Y en ese tiempo los discípulos no se quedaron quietos. Miren, esta situación nos ha hecho sentir que estamos como en un estado de pausa. No sé si ustedes se han sentido de esa manera. Tal vez para algunos ya creían que esto iba a terminar, que iba a ser algo más pasajero, digámoslo así, o que iba a tener un tiempo limitado, pero se ha alargado y no sabemos qué va a pasar. Y eso nos ha hecho sentir como en un estado de pausa, como en un estado de estancamiento. Pero lo que creemos nosotros es que Dios nos está diciendo que tenemos que quitarnos esa mentalidad de pausa. ¿Y por qué? Miren, hace unos días nosotros también en Influencers Español recibimos confirmación de lo que estaba pasando y de por qué teníamos que empezar a estudiar el libro de Hechos. Cuando recibimos, además de la dirección del pastor Ashley, recibimos la llamada de un par de miembros de nuestra iglesia que nos dijeron lo siguiente. Estaban pasando por una situación y una de ellas nos dijo que desde hace varios días sentía de parte de Dios una inquietud. No se sentía cómoda con ella misma, no por la situación, sino algo más pasaba con ella. Y ella sentía que tenía que prepararse, y esa es la palabra que ella escuchó, prepararse para lo que venía, que no podía quedarse sentada. Y al día siguiente, en una conversación totalmente diferente, sin que estas dos personas lo supieran, otra persona llamó a mi esposa, a Laura, y le dijo que tenía problemas para dormir en los últimos días y que cuando estaba pasando esos tiempos de insomnio se levantaba a orar. Y lo que ella había sentido, sentía una carga y una urgencia para contarnos a nosotros, para decirnos a los líderes que como iglesia nos teníamos que preparar para lo que va a pasar después de esa situación. Porque va a venir, y ella lo dijo así, va a venir como una ola de personas que van a llegar y nosotros tenemos que estar listos para esa circunstancia. Así que no hay nada más que decir, no estamos ni en pausa ni podemos quedarnos quietos. Estamos en preparación y debemos estar listos para lo que pronto Dios quiera hacer en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestra ciudad.
Así que vamos a ver cómo Dios preparó a los discípulos y vamos a ver con su ejemplo cómo Dios quiere prepararnos a ti y a mí en esta temporada. ¿Qué tal si leemos el primer capítulo de Hechos de los versículos 1 al 9? Y dice así: Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lucas es el que escribe esta carta y dice así: después de padecer la muerte, Jesús se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y Jesús les contesta: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. ¿Qué tal si oramos por un segundo para estar listos a descubrir lo que Dios quiere decirnos en este momento? Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta nueva serie y esta palabra que quieres darnos, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a ver el enfoque correcto del tiempo que estamos viviendo, lo que quieres hacer con nosotros y el tiempo de preparación que tenemos que entender en el cual estamos. Padre, ayúdanos, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón también, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok, Lucas empieza entonces contando que después de la resurrección, Jesús se quedó con los discípulos por 40 días dándoles instrucciones. En otras palabras, los estaba preparando. Y lo hizo hasta el momento en que Él fue llevado al cielo. Ahora, a pesar de haber estado con Jesús durante ese tiempo, ese no era un momento fácil para los discípulos, porque estaban en peligro. Ellos estaban corriendo peligro. Tanto los líderes judíos como los romanos los estaban persiguiendo. Pero aún así, entre sus instrucciones y a pesar de la circunstancia, el Señor les da este mandato que para mí es súper inusual a pesar de la circunstancia. Les dice: esperen y esperen en Jerusalén. Imagínense la confusión de los discípulos en ese momento. Quedarse en el ojo del huracán, en el lugar donde más peligro podían correr en ese momento. No sé ustedes, pero si yo fuera uno de los discípulos le diría: bueno, Señor, ¿qué tal si mejor esperamos en Capernaum, allá en la playita? Podemos pescar, comer de nuevo, estar tranquilos. O tal vez vámonos para Samaria, no nos caen bien, tampoco les caemos nosotros bien a ellos, nos miran feo, pero por lo menos estamos un poquito más seguros. Yo, si fuera ellos, estaría en esa posición y le diría eso a Jesús. Pero el Señor les dice que se queden en Jerusalén en medio de la tormenta. Y entonces los discípulos, en medio de esa confusión, en medio de por qué será que Dios nos quiere tener acá en este lugar, le hacen la siguiente pregunta: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Recuerdan, ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano y ellos siempre estuvieron esperando que un rey traído por Dios de la casa de David, se presentara para darles libertad del Imperio Romano. Entonces, en otras palabras, ellos le estaban diciendo: Señor, ¿es este el tiempo acaso que nos vas a liberar? Tal vez lo pensaban así entonces por todo ese tiempo que estaban bajo el imperio. Pero miren lo que el Señor les contesta. El Señor les cambia la perspectiva, cambia ese problema que ellos veían, esa confusión, viendo solo en lo natural, y ahora los trae a la parte espiritual. Pero la respuesta es la siguiente: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. No les toca a ustedes saber ni siquiera cuándo se va a liberar el pueblo de Israel o cuándo se va a restablecer el reino de Israel. Cuando yo leí esto esta semana,
Yo sentí inmediatamente que Dios nos quería decir exactamente lo mismo con la situación que estamos viviendo. Yo sentí como que Dios nos quería decir, miren, no nos corresponde saber cuándo va a terminar la cuarentena o el virus, o cuándo va a haber una cura o una vacuna. Ese no debe ser nuestro enfoque principal. Y yo sé lo que tal vez puedes estar pensando en este momento, que fue lo mismo que yo pensé. Es muy fuerte escuchar eso. Es muy fuerte escuchar que Dios nos dé una respuesta como que a ustedes no les debe importar en este momento eso. Pero la verdad es que tarde o temprano esto va a terminar, con tu ayuda o sin tu ayuda. En el tiempo perfecto de Dios esto va a parar. Pero ello no depende de nosotros. Por más fuerza que hagamos, aún desde nuestras propias casas, no vamos a lograr que esto se termine lo más rápido posible. Es en el tiempo de Dios. ¿Podemos cuidarnos? Por supuesto que sí, los invitamos a que lo sigamos haciendo, pero nada más de ello. Así que no podemos quedarnos estancados ahí, tenemos que cambiar la perspectiva, no podemos perder el tiempo. Y esa es la invitación que Dios tiene para nosotros, que no perdamos el tiempo. Entonces, nuestra perspectiva debería cambiar. Y fue precisamente lo que Jesús hizo con los discípulos cuando les revela el plan para esa temporada. Les dice, no es el tiempo para que ustedes conozcan cuándo se va a terminar eso o el problema natural que tienen. En cambio, esperen, porque va a venir un milagro, va a venir un poder más grande que el problema que ustedes están viviendo. Jesús les dice, van a recibir un poder extraordinario gracias al Espíritu Santo, y un poder que les va a permitir cumplir el propósito por el cual los he escogido, llevar a cabo la gran comisión. Dios les estaba mostrando que la circunstancia no iba a ser más grande o no iba a detener los planes del Dios mismo. Por el contrario, Dios quería darles algo mejor. Y es ahí donde Dios nos empieza también a hablar a nosotros, a ti y a mí en este momento. Porque a pesar del problema, Él tiene un plan diferente y mejor que el que esta enfermedad y el mismo enemigo, el diablo, tiene entre sus manos. Miren, este año lo iniciamos con muchas energías. El 2020 lo declaramos, el 2020 lo declaramos que iba a ser un año espectacular y con la certeza de que Dios nos había dado una visión para este año también. Pero por eso, hablamos que fuéramos personas fuertes y valientes para caminar hacia esa visión. E incluso estampamos camisetas 2020 y la iglesia que vemos, una iglesia pujante, una iglesia que crece, una iglesia que suple, no que demanda, una iglesia que está bajo el poder y la gracia y el favor del Señor, una iglesia que va a ayudar a más personas, una iglesia que escribe canciones, que tiene nuevas alabanzas para el mundo. Pero al ver todo esto que está pasando, es fácil pensar que eso no se vaya a cumplir. Pero ahora podemos confiar que la visión sigue vigente, y eso es lo que Dios quiere decirnos, que la visión que Él nos ha dado sigue vigente, que el año 2020 no se ha tachado del calendario, Él no lo ha tachado del calendario, y que aún mejor, que va a ser más espectacular de lo que habíamos planeado. ¿Saben por qué? Porque va a darse en medio de esta circunstancia, va a salir de un problema más grande. Las crisis siempre traen una solución. Como les contaba hace unas semanas, Dios tenía un plan de rescate y en medio de una crisis se hace más espectacular. Mientras tanto, Dios nos quiere preparar y quiere que lo hagamos con el poder del Espíritu Santo. Ya no en nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Saben una cosa? La palabra original griega que se usó en la Biblia para describir ese poder que Dios le dio a sus discípulos y que nos quiere dar a nosotros también es dunamis. Dunamis. ¿Y saben qué otra palabra se deriva de ella? Dinamita. Dinamita. Así es el poder de Dios. Él cambió el dolor, el miedo y el duelo de los discípulos por un poder como el de la dinamita. Y lo mismo quiere darnos a través del Espíritu Santo para lo que viene. Él quiere darnos ese poder
para lo que necesitamos, porque necesitamos del Espíritu Santo. En nuestras propias fuerzas no vamos a lograr, aún teniendo problemas o no, no vamos a poder lograr hacer nada. Es con el poder del Espíritu Santo que se logró que se expandiera la iglesia. Es por el poder del Espíritu Santo que un hombre llamado Pedro, que era un simple pescador, que no tenía la educación de otras personas, que incluso tenía un problema para hablar, se convirtiera en el principal apóstol en ese momento y se parara después de recibir precisamente el poder del Espíritu Santo a predicar afuera del templo, y 3,000 personas se convirtieran a Cristo en la primera prédica que está revelada en el Nuevo Testamento. Ese es el poder que necesitamos. En nuestras propias fuerzas no vamos a alcanzar ni siquiera la visión de nuestra iglesia, ni siquiera la visión que Dios tiene tan grande para tu vida o para tu familia. Por eso te necesitamos el Espíritu Santo, para salir más fuertes de esta circunstancia. Así que este es el mejor momento para ver el poder de Dios y de prepararnos para lo que viene. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos recibir ese Espíritu Santo? ¿Cómo podemos prepararnos para eso que Dios quiere formarnos, para ese avivamiento que quiere traer después de esta circunstancia? El secreto para recibir ese poder es el mismo que los discípulos en ese momento también recibieron. Podemos seguir los mismos pasos para conseguir lo que ellos consiguieron. Y lo que ellos hicieron fue saber esperar. Miren, familia, hay una diferencia entre estar quietos y esperar, o mejor, entre esperar y saber esperar. Porque saber esperar es saber cómo prepararse, es aún en medio de esta circunstancia saber que tengo una oportunidad en este mismo momento para prepararme para lo que viene. No hay que esperar a que termine esta circunstancia para empezar a prepararnos. Ya podemos prepararnos desde ya para lo que podemos hacer. Y quiero contarles 3 pasos primordiales de lo que pasó en ese momento, de lo que nos cuenta Hechos capítulo 1, de lo que pasó en ese momento para que ellos se prepararan para el momento en que vino el Espíritu Santo y empezara a expandirse el movimiento cristiano a través del mundo, la iglesia de Cristo a través del mundo. Lo primero es que en el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Hechos se nos dice que después de ver partir a Jesús, todos los discípulos se quedaron esperando unidos. Esperando unidos. Hay una gran diferencia entre esperar y esperar unidos. En otras palabras, no se alejaron el uno del otro. Y esto es lo que hemos venido repitiendo desde que comenzó esta circunstancia que la estamos viviendo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros en este tiempo. No desconectarnos, seguir participando en nuestras reuniones de Zoom, los servicios, los tiempos de oración, nuestros house parties y cualquier otra cosa que hagamos. Síguete conectando a través de Zoom. Y además, ellos hicieron algo que se apoyaron entre unos y los otros. Ellos estaban ayudándose los unos a los otros y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Llamarnos, seguir conectados, no solo en las reuniones, sino llamar a nuestros amigos, a nuestros hermanos de la iglesia, saber cómo están. Si hay una necesidad específica, tratar de ayudarnos también, tratar de ayudarles, que en cualquier cosa que estemos. Y quiero contarles que la próxima semana vamos a tener noticias súper importantes de un nuevo programa de ayuda que vamos a tener aquí en la iglesia, que estamos promoviendo, que vamos a promover desde la iglesia, para ayudar a aquellos que estén pasando por una necesidad específica en este momento, y también para que aquellos que tengan la oportunidad de ayudar lo puedan hacer de forma segura y fácil, para atraer a otras personas también, para ayudar a las personas, y aquellos que no vienen a la iglesia también poderles ayudar a ellos. Así que no te pierdas la próxima semana el servicio, porque tenemos grandes noticias para ti. Así que el primer punto para resumir esta parte es estar unidos. Lo segundo que se nos muestra en el mismo versículo, es que ellos estaban unidos, pero también estaban unidos en oración. Y quiero decirte que este es el tiempo de crecer en nuestra conexión con Dios, de estar más cerca de Él por medio de aquel mecanismo que Él mismo nos dio, que Él mismo nos enseñó, para poder tener comunicación directa, sin intermediarios, a través de la oración. Cuando Jesús murió en la cruz, la Biblia nos dice que había una cortina que separaba al pueblo y a los sacerdotes en el templo, los separaba del lugar santísimo donde estaba la presencia. Era una cortina
altísima y supremamente gruesa, y nadie pudo cortarla de abajo hacia arriba. La Biblia nos dice que esa cortina, en el momento que Jesús se sacrificó por ti y por mí en la cruz, fue cortada de arriba hacia abajo. Así que Dios mismo es el que rompe cualquier barrera para poder comunicarnos con Él. Y te quiero decir que no importa que tan bien sientas que ores o no, a Dios no le importa ello. Él está listo, feliz y con la expectativa de poder tener un encuentro contigo cada día, de poder hablar personalmente contigo. Ahora, también queremos hacerlo juntos, y es por eso que a partir del próximo miércoles 29 de abril vamos a tener 10 días de oración juntos como iglesia. Miren, los discípulos, en el momento en que Jesús va al cielo después de 40 días, pasan 10 días reunidos orando juntos hasta el momento de Pentecostés, cuando son bautizados por el Espíritu Santo. Y lo que nosotros queremos hacer es tener 10 días también donde por medio de reuniones a través de Zoom también nos podemos conectar y podemos orar juntos específicamente para que Dios nos prepare en esta etapa. Y yo siento y yo creo que vamos a tener al final de este tiempo una revelación especial. Algunos de ustedes también van a recibir ese bautizo y ese poder del Espíritu Santo que necesitan, no solo para sobrellevar esta temporada, sino para lo que viene en adelante, para estar listos para lo que Dios quiere hacer. Espera más noticias, estate conectado por favor, porque te vamos a dar más noticias de cómo vamos a desarrollar este ayuno y vamos a mandarte toda la información próximamente, porque vamos a hacer también no solo oración sino ayuno. Aquellos que quieran acercarse y aquellos que quieran participar en este ayuno con nosotros lo pueden hacer, o si no también solo hacerlo con oración, pero te animamos a que participes. Primero entonces, estar unidos. Segundo, estar unidos en oración, no desconectarte, y aparte de eso, no desconectarte con Dios. Lo tercero y lo último que quiero contarte para que podamos prepararnos en esta época. Mira, mientras que estaban juntos los discípulos y mientras que oraban, ellos pusieron las cosas en orden. Estoy seguro que esta situación ya ha sacado a relucir varias cosas que tal vez tú y yo estábamos ignorando, que eran negativas, que tal vez no nos habíamos dado cuenta que estaban pasando en nuestras propias vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, o que tal vez sí las conocíamos, pero no le estábamos prestando la atención suficiente y no habíamos buscado una solución para ella. Y eso pasó también en ese momento con los discípulos. El resto del capítulo 1 nos muestra que durante este tiempo, Pedro se levantó como líder de los discípulos y puso las cosas claras de lo que había pasado anteriormente. Él nos cuenta, por ejemplo, nos dice el capítulo 1 de Hechos, que Pedro se levantó a hablar de la traición de Judas y de su posterior suicidio. Era un tiempo difícil. Imagínense en haber estado por más de 3 años con Judas, con ellos. Era ser parte de su familia, ser parte de los discípulos. Y saber que él los había traicionado, que él había traicionado al maestro y que después había suicidado. Tal vez también sintieron no solo rabia, sino duelo en ese momento. Y lo primero que Pedro hace es reconocer que lo que pasó con Judas no se había salido del poder de la mano de Dios o de su plan. Por el contrario, Dios había utilizado la circunstancia, una circunstancia negativa, para hacer algo positivo, para hacer que Jesucristo pudiera pagar en la cruz por tu pecado, por mi pecado, por nuestra liberación. Así que Pedro les muestra que hay que seguir adelante. Y parte de seguir adelante también era poner las cosas en orden. Y así que los lleva no solo a lidiar con el duelo, sino a escoger a aquella persona que iba a reemplazar a Judas dentro de los 12 discípulos. Y podemos tomar este ejemplo entonces para demostrar o para ponernos en claro que nosotros también tenemos que poner cosas en orden en nuestra vida. Esta circunstancia nos ha revelado las debilidades que tenemos. Y este es el mejor momento para poner las cosas claras, concisas y en su lugar, en lo que tú y yo tenemos que hacer en nuestras vidas. ¿Por qué esperar a que se acabe la pandemia? Miren, hace varios años, cuando Dios nos dijo a Laura y a mí que queríamos o que íbamos a ser pastores de una iglesia,
nosotros estábamos felices por esa circunstancia. Sin embargo, desde el momento que Dios nos dijo eso hasta que sucedió, hubo un tiempo de gran silencio, de varios años en realidad. Y para mí fue muy frustrante ese tiempo, fue difícil. Y yo por un momento me sentí disgustado con Dios. Sentí que algo estaba mal y no sabía por qué y tuve ese tiempo, esa debilidad y estaba mal. Pero recuerdo que en ese tiempo Dios me dijo lo siguiente: Alejandro, sí, yo te he llamado para liderar una iglesia, para liderar parte de un ministerio, pero recuerda que yo primero te hice pastor de tu hogar. Y hay cosas que no están bien en tu hogar y yo no te puedo poner en el lugar que te voy a poner si no arreglas primero lo primero. Así que Dios me llevó a que primero tenía que trabajar en mi matrimonio y consolidar mi matrimonio. Dios me llevó también a que primero tenía que trabajar con mis hijos e incluso tuvimos un hijo más durante ese tiempo. Y otra cosa es que Dios nos ayudó a tener nuestras finanzas en orden, poder empezar a trabajar en un plan financiero. Así que Dios quiere hacer y puede hacer lo mismo contigo en este momento. Es hora entonces de poner en orden nuestras relaciones, por ejemplo, de que pongamos cualquier cosa que se haya entrometido en tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tus hermanos, con amigos, con otros familiares, ponerlas en orden. Es hora de poner en orden las finanzas de tu hogar, de tu familia, de tu vida. Por lo menos tener un plan en este momento para poner en práctica cuando esto termine. Es hora de poner en su lugar nuestros talentos y poner a trabajar nuestros dones también para el servicio del reino de Dios. Y es hora de poner en orden nuestras prioridades. Y sobre todo, es hora de poner en orden nuestra relación con Dios. Si queremos que el Espíritu Santo nos llene con su poder, pues tenemos que darle el 100% de control de nuestras vidas. Si no estamos dispuestos a hacerlo, de nada tiene sentido que Él nos dé el poder que Él quiere darnos. Él no lo va a hacer si primero no estamos dispuestos a poner a su servicio y en su control nuestras vidas. Así que esa es la invitación final que tengo para hacerte. Tal vez ese es el cuarto punto. Tenemos que entregarle el 100% de nuestras vidas a Dios. Y en este momento es el momento donde tienes que entonces que reflexionar cómo está tu relación con Dios. ¿Cómo estás tú con el Señor? Tal vez lo conoces desde hace un tiempo, pero esta circunstancia incluso ha tambaleado tu fe y te ha hecho dudar. Es hora de que le digas: Señor, todo lo que me has enseñado durante mis años que he estado contigo, pues tengo que tomar la decisión de creer y seguir contigo y darte control de absolutamente todo para que tú dirijas mi vida. O tal vez esta es la primera vez que tú entiendes que necesitas darle el control total a Dios, que necesitas poner no solo en orden tu hogar, en orden tu matrimonio o tu familia, sino que también necesitas poner en orden tu vida espiritual. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte, que es la separación eterna de Dios. Por eso es que Jesús tuvo que morir en la cruz por ti y por mí, porque nosotros, nada de lo que nosotros pudiéramos hacer iba a poder solventar el que pudiéramos estar con el Señor en el cielo. Jesús fue el regalo, fue el enviado de Dios para que tú y yo podamos estar con Él en la eternidad en el cielo, para que podamos ser salvos. Y yo quiero invitarte que si esa es tu circunstancia, si tienes que ponerte a cuentas con el Señor, que hagas una pequeña oración en este momento para que puedas entregarle el control a Él. Y quiero liderarte en esa oración tal como alguien lo hizo conmigo hace un tiempo, hace algunos años. Así que quiero pedirte y que todos por favor nos apoyemos repitiendo esta oración. ¿Qué tal si cierras tus ojos y puedes decir lo siguiente? Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que nada de lo que pueda hacer va a cambiar eso. Reconozco que tú moriste en la cruz para salvarme, para pagar por mis pecados. Hoy recibo el regalo de la salvación. Te abro mi corazón para que seas el Señor y Salvador de mi vida. Guía mis días de ahora en adelante. En tu nombre, amén.